amigos, buenos días. Aquí otro capítulo de Full, tratando de mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hoy tenemos una gran invitada. Me refiero a la doctora Marta Arrocet, fonoaudióloga y magíster de la Universidad de Chile. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por asistir. Doctora, en un tiempo, en una época de nuestro país, donde toda la gente anda tan apurada y tiene tan poco tiempo, la pregunta es, que parece un poco un poco talla, pero ¿cómo escuchamos los chilenos hoy en día? Bueno, en general la audición se mueve dentro de ciertos rangos de intensidad y ciertos rangos, ¿no es cierto?, de frecuencia. Lo que nosotros tenemos que tener auditivamente para entendernos, para comunicarnos, es una buena audición entre un rango de 125 a 8000 Hz, que es, ¿no es cierto?, lo que la mayoría de las personas que se han realizado una audiometría es justamente el rango que se debe considerar para la audición de la comunicación. Doctora, para las personas que lo están escuchando, en términos simples, la audiometría es simplemente un gráfico cuadriculado en que aparecen diferentes frecuencias a diferentes intensidades, ¿ya? Cualquier persona que haya tenido un déficit auditivo, perdón, lo primero que se le pide es la audiometría. Entonces, si la persona tiene una audición dentro de 20 decibeles, es una persona que no tiene ningún problema para comunicarse, ni para escuchar voz cuchicheada, ni para escuchar personas, ni nada. Pero la persona que tiene una baja de los 20 decibeles hacia abajo tiene, ¿no es cierto?, mayor dificultad entre más bajas salgan esas curvas. Perfecto. Porque una representa el oído derecho y otra línea representa el oído izquierdo. En Chile, por lo general, y en el mundo, se dice que la audición nosotros la tenemos buena hasta los 45 años. A partir de los 45 años comienza una disminución de la audición en los tonos agudos, es decir, los sonidos de baja intensidad, que son muy agudos, empezamos a perderlos con la edad. Después de los 45. A partir de los 45. Perfecto, años. Por supuesto, ¿eso en hombre y mujer igual? En ambos sexos. Por supuesto que esto se ve, ¿no es cierto?, perdido con anterioridad en aquellas personas que se han hecho estudios que usan personal estéreo, Walkman, ¿no es cierto?, o que trabajan con fuentes sonoras, ya sea por su trabajo, con máquinas perforadoras, con parlantes, ¿no es cierto? Sí, porque van a traumatizar la frecuencia, provocando entonces que empiece una caída mucho antes. ¿Traumatizar la frecuencia podría hacer aumentarla? No, ¿subirla? Traumatizarla es como que tú la aprietas, como que tú la mueles, la presionas, y por lo tanto ya no responde de la misma forma. Perfecto. Entonces ya en vez de estar escuchando, por ejemplo, en 20 decibeles, va a estar en 40. Pero cuando empieza a caer una frecuencia, esa frecuencia es como un tejido, o sea, es como cuando uno estira un chaleco, va botando las frecuencias vecinas. Y eso hace que la persona que tiene problemas para empezar a entender, cada vez empiece a escuchar menos, o sea, a entender menos, por esa baja de la audición. Perfecto. Y eso es lo típico que pasa con el trauma acústico. Pero un niño, por ejemplo, o nosotros, para comunicarnos, necesitamos indemnidad, ¿no es cierto?, de todas esas frecuencias en 20 decibeles. Ahí tocó un punto importante que lo tengo anotado por acá, el trauma acústico. El trauma acústico. Por ejemplo, en una ciudad como Santiago, que tenemos harto ruido, en términos simples, ¿qué tan expuestos estamos a tener un trauma acústico? Bueno, por ejemplo, las personas que viven en Plaza Italia se sabe que tienen, ¿no es cierto?, un nivel de ruido mucho más alto. Y por lo tanto, todo ruido que está durante mucho tiempo en el oído y a tanta intensidad va traumatizando las frecuencias. Ahora, mucho más se traumatiza a la persona, por ejemplo, que trabaja con un parlante al lado, por ejemplo, los que trabajan, ¿no es cierto?, en televisión o en discotecas. De noche, claro. Claro, ellos están recibiendo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de sonido, y no solamente agudos, sino que todo tipo de sonido, y eso, por supuesto, va mermando el daño. Ahora, cuando la persona consulta porque no entiende, es porque lo más seguro es que ya hace rato empezó la pérdida auditiva, pero no se dio cuenta, porque como empiezan a dañarse los agudos, él no se da cuenta hasta que empieza a no entender la palabra, porque la palabra está antes de los 4000. 500.000 y 2000 son las frecuencias fundamentales. A ver si puedo entender un poquito mejor. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Uno empieza a no comprender o primero a no escuchar bien? No, si la persona viene a consultar porque no entiende, pero no sabe. Perfecto. A ver, eso podría explicarlo. Claro, por ejemplo, una persona dice, voy a ir al otorrino porque no escucho. El otorrino lo manda a hacer la audiometría. Y la audiometría, ¿qué es lo que revela? Que tiene audición normal en las primeras frecuencias. 250, 500, 1000, empieza a bajar al 2000, al 4000, al 6000, una caída de 60 decibeles.
Al 8000, ¿no es cierto?, un poquito menos. O sea, hay una caída importante, por eso se llama trauma acústico. Porque me sorprende con eso que las personas primero acudan porque no comprenden. Amigos, los invito a participar con sus consultas al Facebook de AR Radio, al Facebook, sus consultas, por favor. Lo que pasa es que la pérdida de los sonidos agudos, ¿ya?, la persona no lo percibe. Por ejemplo, si no escucha un pajarito, no se va a dar cuenta porque no le es importante para la comunicación. Perfecto. ¿Te fijas? Porque ¿quiénes están los sonidos agudos? El ruido del pajarito, el silbato del hervidor, ¿te fijas? Cosas de ese tipo son agudas. ¿Ya? Entonces la persona podría no escucharla y no ser tan importante, pero en cambio si está conversando y pierde elementos de la palabra o de la frase, entonces dice, hace tiempo que no estoy entendiendo bien. Y en ese momento va y concurre al otorrino. El otorrino evalúa y dice, no tiene nada, la oreja está bien, pero tiene que hacerte este examen para yo saber qué pasa. Y en ese examen, que es lo más, o sea, es el examen, ¿no es cierto?, más significativo dentro de la audiología, es la audiometría. Y ahí se ve el perfil de cómo está la audición en cada una de las frecuencias. Yeah. Y este tipo de personas que sufre trauma acústico va a tener, como te digo, mantenidas las frecuencias primeras, luego bajando hasta que cae bruscamente en una frecuencia, pero que se lleva generalmente a las vecinas. No cae en un solo punto así y vuelve. Ya, perfecto. Sino que cae, ¿cierto?, y no vuelve a retomar en 20 decibeles. Ahora, como hay una caída brusca, esa caída va llevándose las frecuencias vecinas. O sea, si este año o en este momento tenemos un paciente con una frecuencia 6000 en 60 decibeles, en un tiempo más que se mantiene con esa estimulación, el 4000 es el que va a bajar a 40. ¿Ya? Y el 4000 va a botar el 2000 a 30. Perfecto. Y como un efecto dominó. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya todo lo que es la comunicación, ¿ya?, no la va a empezar a entender, porque como los sonidos del lenguaje, dentro de lo que se llama la acústica del habla, ¿ya?, necesitamos para escuchar determinado sonido un tono fundamental y 2 armónicos. A ver, un tono fundamental, 2 armónicos. 2 armónicos mínimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, digo el fonema A, ¿ya?, me la va a escuchar la persona que tenga la frecuencia 1000 buena. Pero además ¿ya?, tiene que tener, ¿no es cierto?, otros sonidos que lo va dando la faringe, porque la faringe, la cavidad bucal, son todos resonadores que van, ¿no es cierto?, ayudando a que salga ese sonido. Yo tengo que tener la lengua en el piso para que salga la A. Si la subo, sale otro sonido. ¿Te fijas? Entonces, para que escuche, identifique la A, ¿ya?, va a ser la frecuencia 1000, pero además requiere, por lo menos 2 armónicos más. Por ejemplo, 720 y 890. ¿Ya? Si no están los 3, la persona puede escuchar pero no escucha le falta un elemento, ¿ya?, ¿te fijas? Le falta un armónico, le falta, ¿no es cierto?, para poder identificar el sonido. Ahora, como nosotros no hablamos puras vocales, si la persona tiene cualquier déficit auditivo en cualquiera de estas frecuencias, cuando yo digo, por ejemplo, la casa de Pepe, la L tiene una fundamental de armónico, la A tiene una fundamental de armónico, y cuando se van uniendo, ¿no es cierto?, se llama lo que se llama las transiciones. Además se producen otros sonidos, que es cuando vamos juntando. Y como no hablamos tampoco parando, la casa de Pepe, yo digo la casa de Pepe, claro, hay melodía, ¿no es cierto? Hay otros fonemas con las, ¿ya? Y el oído es capaz de identificar en la medida de que todos esos sonidos que hemos estado hablando de fundamentales y armónicos y sus transiciones se mantengan, ¿no es cierto?, dentro de los 20 decibeles. Doctora, a ver, me tiene sorprendido, y aparte que cada vez me va maravillando más cómo funciona el cuerpo humano. Nadie se imagina que es tan complejo esto de escuchar y hablar. ¿Cómo tenemos que empezar a cuidarnos en este aspecto, y a qué edad, desde temprana edad? ¿Cómo cultivamos una salud auditiva desde temprana edad? Bueno, nosotros en marzo, el Ministerio de Salud, la JUNAEB, la Universidad de Bello, estamos preparando un evento para celebrar, ¿no es cierto?, el mes de la audición, el mes de marzo. En todos los países del mundo se celebra el mes de marzo los cuidados auditivos, y justamente este año está orientado a los jóvenes que utilizan personal stereo, Walkman, y como una forma de cuidar los oídos, ¿ya? Claro, y no solamente los jóvenes, bueno, sí, pero en este momento se va a orientar, ¿no es cierto?, hacia un colegio de Providencia, de tal manera que podamos convocar a hartos jóvenes, porque realmente el cuidado del oído es fundamental. Cuando el oído se traumatiza, no regresa. Perfecto. Eso es la clave. Perfecto. Es decir, una persona que tiene un trauma acústico, probablemente si deja de recibir ese estampido, ¿no es cierto?, o ese ruido que está traumatizando el oído, pudiese mantenerse en la intensidad o los decibeles que logra captar, pero no va a regresar
a la normalidad. Tenemos una consulta de nuestro público, doctora. Sí, doctora. ¿Todos los sordos son mudos? Ya, en general, ¿no es cierto?, la pérdida auditiva se refiere al órgano de la audición. Ya. El sordo que nace, generalmente nace porque tiene un oído interno, unas células ciliadas del oído interno que están dañadas. Cuando la persona habla con el sistema fonador, es decir, con las cuerdas vocales, con la respiración, con los resonadores, la boca, la faringe, la nariz, no sé, para el sonido, ¿ya? De tal manera de que un sordo no educado no habla, pero un sordo, ¿no es cierto?, son dos cosas distintas. El sordo puede ser totalmente sordo y estar hablando. Y tenemos en Chile niños sordos, completamente sordos, ¿ya?, que están hablando correctamente. Perfecto. Sobre todo si tienen ayudas auditivas. Un sordo no educado no habla. Esto es una persona que no identifica bien los sonidos, que no los asocia, por ejemplo, si el niño sordo, una palabra con una imagen. No, porque el niño puede, desde que nace, por ejemplo, es sordo. Probablemente en un primer año, ¿no es cierto?, vamos a hacerle una ayuda con un método gestual. Pero ya podemos poder intervenirlo, te fijas, con un tipo de audífono. Si el niño logra, ¿no es cierto?, algo de desarrollo con el audífono, vamos a ver hasta cuándo él va a desarrollar un lenguaje equitativo, un niño normal. Pero si el niño no gana con el audífono, hoy en día tenemos la solución para el sordo, el nacido sordo, que es el implante coclear. El implante coclear del niño... ¿Qué es coclear, doctora? Coclear viene de cóclea en el fondo. Ya. En el oído interno, o sea, una vez que pasamos por el conducto auditivo externo, viene el tímpano. Luego viene una cavidad donde hay 3 huesecillos, que es la cadena de huesecillos. Y estas, ¿no es cierto?, están ligadas, ¿no es cierto?, de tal manera que van a llegar a otra membrana más pequeñita, y esa membrana pequeña, ¿no es cierto?, va a dar pasada a una estructura más interna que se llama la cóclea, que tiene la misma forma de un caracol. Ah, perfecto, ya me ubiqué ya. La importancia de ese caracol, que tiene todas las frecuencias. Se dice que aproximadamente en el ser humano escuchamos hasta el 16.000 ciclos. ¿Ya? O sea, nosotros hablamos de 8.000 en el audiograma porque para la palabra, pero podríamos escuchar hasta sonido hasta el 16.000 ciclos. ¿Ciclos por segundo? Ciclo por segundo, por hertz. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño nació sordo porque esta cóclea no funciona, porque, ¿no es cierto?, le faltan cilios, porque le faltan estructura o hay una anormalidad, el audífono, ¿no es cierto?, no va a ser capaz de traspasar esa barrera para seguir la ruta del sistema nervioso hacia el área específica del cerebro donde realmente yo escucho y reconozco. El implante coclear es capaz de colocar, o sea, una vez que se coloca, ¿no es cierto?, en la cabeza, va a pasar por el oído medio a la cóclea, y como la cóclea no está funcional, va a estimular los nervios correspondientes a esa frecuencia y va entonces en el fondo a retomar la ruta hacia el cerebro, y el niño se empieza a reeducar y empieza a escuchar, y después de 2 años de entrenamiento, un niño pequeño hasta los 3 años y medio, por ejemplo, podría lograr a los 6 años escolaridad normal, con voz normal y con una vida totalmente normal. Doctora, otra pregunta. Álvaro Poblete tiene una pregunta. Dice, al escuchar música con audífonos, si subo mucho el volumen, escucho un chicharreo en mi oído izquierdo. No así con volumen ambiente alto, salones de evento con amplificación, por ejemplo. Es molesto y por lo mismo nunca uso audífonos en volumen alto. ¿A qué se debe y cómo remediarlo? Gracias, Álvaro. Bueno, ahí hay dos factores. Pudiese ser que él ya tuviese problemas, ¿no es cierto?, con el funcionamiento tonal de alguna de las frecuencias altas, que por lo tanto está haciendo un chicharreo porque están, ¿no es cierto?, de alguna manera las neuronas ahí chocándose o están con dificultades para identificar. Pero también no podemos decir que solamente puede ser una razón anatómica o orgánica. Podría ser la característica del micrófono del dispositivo que utiliza. Ya, a ver, ¿cómo es eso? Claro, porque por ejemplo nosotros podemos tener una música maravillosa y si la salida es por un parlante que no tenga la amplitud, ¿no es cierto?, la gama de la música, se va a escuchar horrible. Lo mismo pasa con los micrófonos. Se escucha un ruido nomás. Se escucha un ruido. ¿Fija? Es como comparar la radio antigua con la radio actual. O sea, en la medida que nosotros tenemos equipos de más alta fidelidad, es más nítido. Entonces no sabemos si él se ha cambiado los dispositivos de oído. Y si siente lo mismo en ese oído, quiere decir que es de tipo orgánico, que podría hacerse una evaluación auditiva. Correcto. Pero de lo contrario pudiese ser simplemente una falla, ¿no es cierto?, o una incapacidad del dispositivo que está utilizando a lo que él desearía, porque a lo mejor le quiere más potencia y de muy alta calidad, y probablemente el dispositivo a mayor potencia, ya, ¿no es cierto?, hay
alteración, ¿no es cierto? Y probablemente puede estar, nosotros en física hablamos de reclutamiento, abombamiento. Sí, doctora, me llama mucho la atención una cosa. Hay, a nivel de conciencia, cuando las personas empezamos a funcionar sobre 40 ciclos por segundo, estamos en una zona de estrés. De los 20 hacia abajo ya empezamos a estar relajados, por decirlo de alguna manera. Me llama mucho la atención esto del sonido porque estamos hablando de ciclos por segundo y estamos hablando de que tenemos ruidos o sonidos sobre los 15.000 ciclos por segundo. Sí. ¿Qué relación tiene el sonido con el nivel de estrés que puede tener una persona? Bueno, ¿y cómo nos cuidamos de eso? La verdad es que nosotros, desde el punto de vista auditivo, nos manejamos generalmente en la zona del habla entre los 125 y los 8.000. Pero hay experiencia, ¿no es cierto?, de hace años, en que hubo un dispositivo espantarratones que aproximadamente estaba en el 14.000 ciclos. ¿Ya? Espantó a todos los ratones, pero tenía a toda la gente neurótica. Porque no la escuchamos, pero los sonidos no siempre son audibles. ¿Ya? Pueden ser vibraciones. Perfecto. ¿Te fijas? Pero eso va fuera del campo de la audiología en términos de que esto es acústico, pero todos los sonidos que están por debajo de 125 son como vibración. De hecho, por ejemplo, nosotros le colocamos a veces un vibrador en la cabeza a una persona de muy bajo, por ejemplo, 125, y dice que escucha, y no puede escuchar, lo que está escuchando es una vibración. Como le vibra, te fijas, él tiene la sensación de algo. Perfecto. Y lo reconoce como sonido. Perfecto. Pero la verdad que sonidos de infra o supra, te fijas, van a provocar, ¿no es cierto?, en el ser humano cambios de temperamento, de otras cosas, pero que no tienen que ver con la inteligibilidad del habla. Qué buena, qué interesante, me gusta mucho ese tema. Pero tenemos otra consulta. Sí, doctora, preguntan, ¿qué significa tener oído absoluto? Buena. Bueno, hay personas que tienen la capacidad, por ejemplo, hay una lámpara y escuchan el sonido que emite la lámpara, que la mayoría de nosotros no lo escuchamos, e incluso le pueden identificar, está emitiendo un sonido 1000, dicen. El sonido como de la luz, como de la ampolleta. La ampolleta tiene una vibración y eso nosotros en general no la captamos. Entonces, la verdad es que por lo que yo he leído, no tiene grandes garantías a menos que la persona sea un músico. Claro, sí, que sea músico, claro. Sí. Yo lo había escuchado por eso mismo, o sea, un Pavarotti creo que tiene, claro, sí, él tiene oído absoluto, entonces él registra las notas musicales una vez y ya... Claro, hay personas que toman cualquier instrumento y empiezan después de un rato a tocar algo y nunca lo han tocado. Claro. Correcto. Pero en el fondo es porque a medida que va escuchando el sonido se graba y es capaz de reconocer rápidamente el tono de cada uno. O que cantan tango en karaoke, por ejemplo. Claro. Doctora, en términos de salud pública, ¿cómo estamos en Chile? A ver, en cuanto a salud pública, tenemos bastante buenas noticias en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque nosotros en el ámbito, por ejemplo, de la audición, tanto el Ministerio de Salud como la JUNAEP son dos entidades muy importantes de este país que proveen especialmente a los niños de las necesidades auditivas que les permitan desarrollar su lenguaje, su habla y logren incorporarse a la educación regular escolar. En ese caso, ¿no es cierto? Entonces está entregando audífonos y a medida que pasa el tiempo, algunos de estos niños tienen hipoacusias progresivas. Entonces le van cambiando los audífonos. Pero llegó un momento en que hay niños en que con la máxima potencia de los audífonos, estos niños no logran discriminar las palabras del profesor. Entonces llegó a Chile en el año 2003 en una experiencia pública en el Ministerio de Salud, el primer programa de implantes cocleares en la cual se empezaron a dar a ese tipo de niños entonces implantes cocleares y ver cómo estaba funcionando. Implantes cocleares, Implante o sea, ya no tengo este audífono que está fuera de mi oreja para poder escuchar mejor, sino que es un dispositivo que se coloca en la zona temporal acá por el médico otorrino especializado, ¿ya? Y que va, ¿no es cierto?, socavando el hueso, pasa por el oído medio e introduce una guía de electrodo siguiendo la misma característica de la cóclea. Perfecto. Eso hace no activar las células ciliares que están dañadas, sino que por ondas electromagnéticas se transmiten al nervio, quien las lleva al cerebro, que realmente en el fondo es quien los procesa, los identifica y los reconoce. Interpreta, claro. ¿Ya? Bueno, esto ha dado excelentes resultados en niños hasta 3 años y medio, ¿ya?, que son pequeñitos y que podemos 2 años entrenarlos a habilidades auditivas y el niño logra a los 6 años la escolaridad normal. Pero también se han logrado buenos resultados en aquellos niños que habían usado audífonos
¿ya? Que han usado audífonos y que el implante entonces complementa y les ayuda a superar este déficit en forma mucho más rápida porque el rango frecuencial del implante es mucho más amplio. Doctora, adelante usted dijo que, a ver, si no comprendo, recién ahí voy y digo que no escucho. En el caso, por ejemplo, de los niños en edad escolar o los niños que no prestan atención, ¿cómo sabemos si es que están escuchando bien? Porque a lo mejor puede que esté distraído porque no escucha bien, me imagino, no sé. Bueno, esa es una de las razones por las cuales Junaev les exige al inicio del año, ¿ya?, que a los niños de pre-kinder, kinder primero, se le haga una evaluación auditiva a todos, ¿ya? O por lo menos a todos los niños, que la profesora diga, estos niños yo tengo sospecha. E incluso se le pasa una encuesta al papá el primer día para que ellos respondan, ¿cierto?, si hay algunas características que orientarían a que este niño no escuche. Ahora, si hay niños en cursos superiores que pudiese ser que el niño, por ejemplo, inicie una pérdida auditiva en cuarto básico, si el profesor lo indica, este niño también entra, ¿no es cierto?, en este estudio de que si realmente tiene pérdida auditiva. Por supuesto que hay niños que tienen pérdida auditiva, pero también hay niños con déficit atencional, como también hay niños, ¿no es cierto?, con problemas serios psicológicos familiares. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, es la escuela la que tiene un encargado de salud, en la cual deriva, ¿no es cierto?, si es auditivo, ¿no es cierto?, si es psicológico, si hay que llamar a los padres. Pero en el fondo lo que hace desde el punto de vista del Ministerio de Salud es proveer en los hospitales los audífonos a las personas que tengan déficit auditivo. La Junaev a los niños entre los 4 años y los 15 años, audífonos, implante, ¿ya? ¿Implante coclear? Implante coclear, sí. Ah, qué buena, eso es una buena noticia porque, doctora, díganos cuál es el valor de un implante coclear. Bueno, un implante coclear para el sistema de salud, sí, por lo menos 19 millones, 22 millones, el dispositivo. Harto, o sea, lo que se está haciendo en materia de salud pública ahí es bueno, buenísimo. O sea, buenísimo, porque hay que considerar de que si el dispositivo tiene ese valor, tenemos, ¿no es cierto?, que considerar ahora cómo podemos trabajar con el Ministerio de Salud para poder entonces también ver los costos de la cirugía, de los médicos, de la rehabilitación, de los encendidos de los dispositivos, correcto, de las calibraciones. Correcto. Doctora, otra pregunta tenemos. Sí, Alan Pardo tiene esta pregunta. Hola, tengo 22 años y tuve pérdida auditiva fulminante del oído izquierdo hace 10 años. No he tenido respuesta médica posible, por lo que las únicas teorías que he tenido son producto de un virus. No escucho absolutamente nada de ese oído, por lo que tengo un 70% de desarrollo en el oído derecho, de manera compensatoria, y tampoco puedo optar a audífonos. ¿Tiene usted alguna explicación posible? Bueno, la explicación es que en nuestro país, en general, los dispositivos auditivos se entregan para un solo oído. Ya. Lo que ocurre es que está la cantidad de postulantes que los fondos que dispone tanto MinSal como Junaev, se debe hacer una selección y para ello hay criterios establecidos que cualquier persona puede buscarlos en MinSal y en Junaev, porque de tal manera que hay personas que tienen 2 oídos sordos y él tiene un oído que está bueno, es el otro el que está dañado. ¿Ya? Probablemente ahora va a haber todo un cambio en esta definición, porque al aprobarse la ley Ricarte Soto hace unos días atrás, que estamos a la espera, ¿no es cierto?, que ya salga todos sus criterios, probablemente la persona que requiera un dispositivo, a lo mejor se le va a poder brindar, como en el caso de la persona que está consultando. Pero también tenemos que saber cómo está el otro oído, ¿no es cierto?, y porque a lo mejor el otro oído tampoco es normal, a lo mejor también tiene una hipoacusia. ¿Ya? ¿Hipoacusia escucha menos? Hipoacusia es toda la persona que escucha menos. Ya sea grado leve, moderado, severo o profundo. Él tiene una sordera profunda del otro oído. Lo perdió probablemente por un virus. Claro. Pero tenemos que estar observándole el oído mejor. Y al parecer, como dice, el 70% tampoco está tan bueno. Entonces, hay casos que tienen que ir evaluándose, porque a lo mejor sí, él podría ser beneficiario, pero tenemos que ver cuántos van a llegar con sorderas bilaterales. Y por otro lado, cuántos están con sordera bilateral, pero que están hablando. Porque si la persona tiene 30 años, 40 años y nunca ha escuchado, el implante coclear no está indicado. Porque el implante lo que hace, al colocarlo, ¿no es cierto?, es llevar el sonido o la palabra a un cerebro que debiera reconocer lo que yo estoy hablando. Y si nunca recibió la palabra, más que por gesto, ¿no es cierto?, o por mímica, ese cerebro igual no tiene que responder. Es como un computador. Claro, si el computador es, ¿no es cierto?, inteligente cuando yo hago un trabajo, en la medida que yo le estoy metiendo información y me estoy nutriendo de lo que yo misma le estoy metiendo. Puedo buscar. El cerebro pasa lo mismo. O sea, si nosotros no le dimos sonido al cerebro de la palabra hasta los 3 años y medio, 4 años, el cerebro no guarda nada. Por eso que un niño de 6 años, 7 años,
que quiere un implante coclear, si nunca ha escuchado, no hay ningún criterio de ninguna parte del mundo que diga pongámosle un implante. Correcto. Porque la área cerebral que no se estimula, ¿no es cierto?, no es que muera, pero es utilizada por otras funciones cerebrales. ¿Ya? De tal manera que si le damos un estímulo auditivo, es como que se pasea por el cerebro y no encuentra dónde anidarse para encontrar la interpretación, para encontrar, ¿no es cierto?, el significado de las palabras. Perfecto. Doctora, otra pregunta. Otra pregunta, doctora. ¿Por qué hay ciertos niños, cuando son muy chiquititos, se les ponen colleras? La collera es algo que utiliza por lo general el médico otorrino cuando aprecia que en la audiometría hay una diferencia entre lo que el niño escucha directamente a la cóclea de lo que escucha por la vía aérea. ¿Eso qué significa? Que algo está tapado. Entonces él visualiza la membrana timpánica y por lo general la membrana timpánica la tiene alterada, se acomba, se infla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo llevan a pabellón a ese niño. Y a veces son adultos, después del verano hay muchos adultos que le hacen esta punción timpánica. Y le pinchan un cuadrante especial del tímpano y le deja salir la materia que se acumuló, ¿no es cierto?, por ese romadizo, esa materia que se fue tragando, que en el día se la traga la persona, pero en la noche la bajo. Perfecto. Y en los niños, como tienen la trompa más horizontal, se les mete más rápidamente, por eso es que es más otitis en los niños pequeños. Y el cucurucho que le ponen a uno. No, es lo más riesgoso que hay. Aclaremos eso, qué bueno que lo dijo. La collera en el fondo es, una vez que sacó el líquido, el médico va a dejar colocada lo que se llama una collerita, que es similar, ¿no es cierto?, a como era el canuto de hilo antiguo, que tenía dos partes redondeadas y después al centro un tubito. Entonces deja colocado eso para que el resto de la materia que esté en el oído medio pueda seguir drenando. Él después, a los días después, lo va a citar y va a ver si ya drenó completamente o si está tapada, pero en el fondo es la solución para las otitis, ¿no es cierto?, que están basadas en líquido en el oído medio acumulado por romadizos mal cuidados o, ¿no es cierto?, cualquiera de estas patologías que son acumulación de líquido en el oído medio. Qué bueno. ¿Esa collera después se reabsorbe, se sale sola? No, lo que te explicaba recién, o sea, el médico la visualiza y la puede sacar. Puede que la expulse o puede que estar tapada y él, ¿no es cierto?, al ver que sigue la pérdida auditiva, puede destaparla para ver, ¿no es cierto?, si sigue drenando líquido. Perfecto. Pero eso es de abordaje del médico otorrino. ¿Y el cucurucho entonces por ningún motivo? El cucurucho fue usado, ¿no es cierto?, justamente cuando los niños tenían mucho dolor de oído, las personas tienen dolor de oído, porque ¿qué es lo que hace el cucurucho? Al encender o al dar calor por fuera, atrae el aire, ¿no es cierto?, o la materia que hay en el oído medio, para aliviar el oído. Pero ¿qué ocurre? Que a veces este cucurucho era tal el calor que generaba que no solamente extraía el aire del oído medio, sino que salía con el tímpano. Entonces, hasta el día de hoy, yo he visto personas, ¿no es cierto?, que todavía trabajan con el cucurucho, que es lo más peligroso que hay, porque al sacar el tímpano completo es una tremenda cirugía sin ninguna seguridad de que volvamos a regenerar ese conducto, o sea, ese oído medio, porque al tener un daño el tímpano, ahí va unido a la cadena de huesecillo, por lo tanto hay una alteración de la estructura muy, muy importante. Entonces no está indicado, o sea, el oído tiene que ponerse un guaterito caliente mientras te consigue la hora al médico, pero nunca... Un guaterito caliente. Un guaterito caliente, claro, para que, no sé, con el calorcito, de alguna manera esto drene, y se devuelva por la trompa, y la trompa va a drenar hacia la faringe, de tal manera que podría aliviar a la persona, pero jamás el cucurucho. Perfecto. Así vamos aclarando estas cosas. Hablemos un poco del procesamiento auditivo. El procesamiento auditivo central, se habla, ¿no es cierto?, en general que nosotros... cuando nosotros escuchamos, esa es una cosa, pero otra cosa es lo que hacemos con lo que escuchamos. Entonces, una cosa es que escuchemos, y otra cosa es que interpretemos lo que escuchamos. Por ejemplo, imaginémonos un niño pequeño. Una cosa es el ruido de la mamadera y otra cosa es que toquen el timbre. Pero el niño podría sentir dos estímulos nomás. ¿El timbre y la mamadera? No, el niño va a escuchar estímulos nomás, porque tan pequeño que todavía no tiene esa habilidad. Perfecto. El niño va desarrollando habilidades auditivas que le van a permitir reconocer, ¿no es cierto?, el batido grave de la mamadera del timbre, ¿no es cierto?, que es un sonido agudo. Entonces, gradualmente nosotros vamos aprendiendo desde que nacemos, por ejemplo, el sonido que está cerca, el sonido que está lejos. Por ejemplo, se dice que el niño tira los juguetes fuera de la cuna para escucharlo y conocer la distancia.
Ya, qué buena. O sea, todo lo que hace el juego del niño, que la mayoría son con sonido, es porque el niño se está reconociendo habilidades auditivas. Bueno, dentro de las habilidades auditivas hay muchas, por ejemplo, figura y fondo. Nosotros estamos figura y fondo, claro. ¿Ya? Nosotros estamos conversando y puede existir, ¿no es cierto?, una radio cerca de nosotros, o puede golpear a alguien y nosotros seguimos conversando porque ese otro sonido lo extinguimos porque nosotros estamos concentrados en nuestra conversación. Correcto. Hay niños, ¿no es cierto?, en los colegios, que pasa una mosca y sigue la mosca y sigue la conversación y el compañero le pide una goma y está atento a todos los estímulos de la misma forma. Ese niño tiene problemas o disabilidades del procesamiento auditivo central. Entonces, el procesamiento... ¿Cómo se llaman? Disabilidades del procesamiento auditivo Audiodisabilidades, ¿ya? Disabilidades, ¿Ya? Claro. Porque en el fondo nosotros, por un lado, escuchamos y otra cosa de escuchar es qué hacemos con lo que escuchamos. Y tiene que ver con la distancia, con el fondo. Yo conozco personas que escuchan harto, pero no hacen nada con lo que escuchan. No, la verdad que esa es toda un área, una temática dentro de la audiología muy interesante, porque en este momento, por ejemplo, para aparatar con audífono, se está buscando la forma de que antes de ponerle audífono al adulto mayor, estudiar cuáles son las habilidades auditivas que tiene, porque pudiese, ¿no es cierto?, ser un excelente audífono con toda la potencia, con toda la amplitud de gama, con FM, las mejores condiciones, y el paciente, ¿no es cierto?, es una persona inquieta, ¿no es cierto?, que no reconoce las distancias, que se interfiere por su conducta. Entonces hay pruebas específicas que van a ayudar a que el paciente desarrolle ciertas habilidades que le ayuden, ¿no es cierto?, a una mejor función de su audífono. Perfecto, doctora. A ver, le voy a hacer una pregunta que le hacemos siempre. Una persona que tiene hábitos de vida saludables, ¿qué probabilidades tiene de escuchar mejor? O dicho de otra forma, una persona que tiene malos hábitos de vida, se alimenta mal, duerme poco, no hace ejercicio, ¿eso puede influir en que tenga una audición más o menos? ¿O no tiene ninguna...? Lo que ocurre es que cuando hablamos de vida saludable, estamos entendiendo que estamos nutriendo, estamos funcionando físicamente con nuestro cuerpo, pero hay enfermedades, hay, ¿no es cierto?, cosas de nuestra anatomía, de nuestra funcionalidad, que no tienen directa relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros perdemos la audición a los 50 años, 60 años, es independientemente que yo haya llevado una vida saludable. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una persona que no lleva una vida saludable, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, ¿no es cierto?, no solamente daña la piel, no solamente va a dañar, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio, va a traer un problema en las células. Y nuestro cuerpo completo, ¿no es cierto?, es células. Sí. Por lo tanto, todas las células se ven afectadas por cualquier problema, ¿ya? Entonces, una persona, por ejemplo, que hace ejercicio, que se cuida, tiene buena alimentación, probablemente va a tener mejores condiciones un oído a que si tiene puestos los dispositivos en el oído, correcto, escucha música fuerte, salta y brinca, no duerme bien, duerme pocas horas. Hay un desgaste generalizado del organismo que no lo va a acusar en dejándolo durmiendo 2 días, sino que va a repercutir en la funcionalidad general de la persona. Va a tener menos memoria para atender en clase, va a tener menos posibilidades de ser creativo, ¿ya? Va a tener menos posibilidades de admirar la naturaleza, porque como no está bien, no es capaz de mirar, por ejemplo, que hoy día hay un lindo día de sol. Correcto. Porque él está en la nebulosa, porque no está bien, ¿no es cierto? Se siente un poco mareado, un poco cansado, incluso está un poco jibado. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con el autocuidado favorece a la sensación, primero que nada, de la persona, y por otro lado, ¿no es cierto?, la sensación de ver el mundo en buenas condiciones y tener perfecto, una conducta positiva. Qué bueno. Y también, por ende, se le refleja en la persona. Pero el que lleva una vida, ¿cierto?, con algún tipo de desórdenes, el riesgo es justamente no tener esa visión y esa recepción y esa creación que nos da la posibilidad de estar sano. Sí. Doctora, la quiero llevar al siguiente tema. Por ejemplo, en el caso de los bebés que los hacen dormir escuchando música clásica, el famoso efecto Mozart, ¿cómo los adultos podemos crear una atmósfera de relajo en base a cuidar los sonidos ambientales que tenemos? Bueno, yo creo que el efecto Mozart yo lo conozco porque hemos tenido niños con algunas disabilidades del procesamiento y llegó a Chile hace muchos años una entidad que justamente abordan las características auditivas que tiene el niño y van trabajando con cierta música de Mozart que les ayudaría, ¿no es cierto?, a esta como nivelación. Pero en general, ¿no es cierto?, en las universidades nosotros no hemos abordado ese tema porque lo que nosotros reconocemos es que el niño tiene que dormir en horas de descanso
y de descanso en lo que significa su oscuridad, su ausencia de sonido, pero no mantenerlo, te fijas, con estimulación auditiva. Ya. Ahora, desconozco qué hace Mozart durante el sueño del niño que tenga algún problema, ¿ya? Porque es toda una tecnología, pero el niño normal, sano, lo que necesita es que él duerma a sus horas como corresponde, ¿no es cierto?, pero sin estimulación de música. Ahora, si el niño durante el día está jugando y le ponemos una música suave, probablemente el niño va a estar más relajado a que se le ponemos, ¿no es cierto?, una música de samba o alguna música leve. Pero tampoco podemos decir que es tan malo poner una música u otra, porque nosotros podemos ver que en otras regiones de Sudamérica nomás, a los niños desde que se paran les están enseñando a bailar samba. Correcto. Y los niños son felices, los niños son normales, los niños se desarrollan sin ninguna dificultad. Correcto. Entonces, aparentemente, si hablamos de normalidad, yo creo que hay horas de sueño tranquilo, que se refiere tanto a la luz como al sonido, sí, ¿es cierto?, al estímulo, que realmente puedan dormir horas continuas, y por otro lado, horas de estimulación para que se desarrolle, para que vea, para que mire, desarrollo motor. ¿Ya? Perfecto. Doctora, tenemos otra pregunta. Álvaro Poblete pregunta, ¿el ruido blanco o rosa tiene beneficios reales? La verdad que nosotros utilizamos el ruido blanco cuando tenemos, por ejemplo, en uno de nuestros equipamientos electroacústicos de evaluación, si hay un oído, por ejemplo, que está muy bueno y el otro oído tiene problemas, cuando yo estimulo el malo, empiezo a escuchar el bueno. ¿Ya? Entonces yo necesito anular el bueno o disminuirlo, pero que no escuche para saber realmente lo que está lo que tiene de habilidad el que está mal. Ah, perfecto, ya. En ese momento nosotros tenemos en el equipo la posibilidad de enviarle al oído bueno un ruido blanco, un ruido rosa, un ruido sierra, cualquiera de estos ruidos. ¿Cómo qué sería un ruido blanco, por ejemplo? Por ejemplo, cuando termina, por ejemplo, los canales de televisión que salen un ruido, que es un conjunto de sonidos como lanzados todos juntos y finalmente hacen ese ruido como cuando uno hace como un chicharreo. Es un chicharreo. Perfecto. En el fondo, porque en nuestros equipos es la sumatoria de todas las frecuencias que tiene el audiómetro y da ese sonido. Entonces uno le explica a la persona, no le haga caso a ese ruido porque me interesa saber qué escucha por este lado que usted tiene problemas. ¿Ya? Entonces yo ahí lo elimino el oído bueno. Lo pongo en intensidad tal que él no pueda escuchar ese sonido. O este sonido que estoy dando no lo puede escuchar la cóclea buena. ¿Ya? Entonces la mayoría de los exámenes, ¿ya?, de oídos patológicos de personas que tienen problemas están escuchando ese ruido porque es la única forma que tenemos para evaluar efectivamente el oído que está malo, colocando un ruido, eliminando en el fondo el oído mejor. Perfecto. Cuando vemos televisión, normalmente suben el volumen en los comerciales, ¿no es cierto? Sí. Y las personas ya adultos mayores tienden a subir más el volumen de los televisores. ¿Eso por qué lo que es? Bueno, en el adulto mayor lo sube porque realmente, como decíamos, a partir de los 45 hay una pérdida de audición. Si tenemos un adulto de 75, 80 años, ¿no es cierto?, su audición prácticamente está en 40, 60, 80, y por lo tanto sube el volumen y logra, ¿no es cierto?, una mejor llegada del sonido. Ahora, lo ideal en esa familia es que el paciente vaya al otorrino, le indique un audífono ya y pueda entonces manejarse a una intensidad que sea, ¿no es cierto?, equivalente al medio ambiente de su familia. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que también se va a producir que en algunas personas no solamente pierden audición, sino que además se les agrega un ruido. ¿Ya? Un tinito, un acúfeno, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, creen que aumentando el volumen del televisor o de la radio, ¿cierto?, va a sobrepasar ese ruido que tiene en el oído. Y no, desgraciadamente, ese ruido generalmente es una mezcla entre los tonos con mayor daño auditivo que generan ese ruido así, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué rango de frecuencia se encuentra el daño. Perfecto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el paciente que está con audífono, no basta con que él tenga, ¿no es cierto?, un audífono fantástico, sino que necesita un poco de ver a la persona cómo modula y ayudarse del canal visual. Perfecto. Ahí puede hacer, ¿no es cierto?, un buen trabajo, escuchar con el audífono, pero además ayudarse con lo que la otra persona modula. Es importante modularle bien a los adultos mayores. Correcto. Doctora, tenemos otra pregunta. Sí, Alberto Seguel, que nos está viendo. Salud, Alberto. Pregunta, al menos una vez al día siento un zumbido leve, pero un zumbido con un pequeño pito al final. ¿Qué podría ser eso? Pueden ser dos cosas. Cuando el oído medio, donde está la cadena de huesecillo, tiene problemas con la trompa,
como que se encierra el sonido y pudiera provocar, ¿no es cierto?, un cierto sonido. Que a veces uno hace un maniobra de Valsalva así, como que trae con la nariz tapada y como que se pasa ese sonido. Y otras veces está anunciando, ¿no es cierto?, que hay un problema en las células ciliares del oído interno en alguna frecuencia. Habría que estudiar. Primero que nada, yo le haría una audiometría. ¿Ya? Para saber si realmente hay indemnidad auditiva. Él ha escuchado, ¿no es cierto?, que hasta los 45 tenemos indemnidad, 45-50. Probablemente puede tener una baja en alguna indemnidad. Indemnidad ¿Qué cuando significa está sano, que no tiene ningún problema en el oído. De tal manera que él, si tiene una baja en cualquiera de los sonidos agudos, podría haber empezado un pequeño sonido, un pequeño ruido, ¿no es cierto?, de esas frecuencias que están dañadas, pero en el oído interno. Pero hay ruido o tinnitus en el oído interno que no se van a ir, al contrario, se pueden mantener o aumentar, como puede ser un ruido momentáneo en el oído medio por un problema, ¿no es cierto?, de congestión de la trompa nomás. Perfecto. Está resfriado. A revisarse, Alberto, a cuidarse, amigo. Doctora, le quiero hacer una consulta. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo social, a una familia, a un clan, porque básicamente buscamos que nos amen, que nos aceptan. ¿Qué importancia tiene el escuchar bien para ser integrado a los distintos grupos? O sea, una de las cosas más significativas en el ser humano es sentirse escuchado. Sentirse escuchado y reconocido por sus iguales en los grupos que uno esté. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad que se presenta ya desde el colegio? Que en la escuela los grupos de trabajo se orientan, ¿no es cierto?, a las habilidades. Por lo tanto, los alumnos se agrupan entre los más hábiles y siempre van dejando aparte el que tiene cualquier dificultad que pudiera hacerlos perder en la presentación del trabajo, en la realización de un trabajo. Entonces, tampoco, ¿no es cierto?, se está trabajando un poquito la inclusión en la educación secundaria porque no arman los grupos, los profesores, y por lo general ellos se agrupan. Y eso hace, ¿no es cierto?, que queden lejos. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, a nivel social en los adultos? Nosotros vamos a ser escuchados en la medida que digamos verdades. O sea, que estamos reconocidos, que no estamos inventando o que hemos dicho cosas que sabemos por varias personas que es capaz de decir verdades. Otras cosas. Claro. Importante, vamos a ser reconocidos y aceptados en la medida que digamos verdades. Es súper importante, ¿no es cierto?, además, que la persona hable de lo que sabe. Porque, no sé, uno ve en la televisión, en la radio, en todos lados, que hay personas que opinan y que no son especialistas, sino opinólogos. Claro. Y que muchas veces no dicen lo que realmente ellos dicen. ¿Por qué no llevan un especialista en este tema? Correcto. Porque a veces dicen cosas que realmente uno queda impresionada porque no corresponden a la realidad. Entonces, lo que uno debe hacer es hablar de lo que sabe. Si no sé algo, le doy el pase a la persona que más sepa y aprendemos todos. Perfecto. Pero hay una necesidad, a veces social, de que uno habla y no para de hablar y es el único que habla en un grupo de 10 y muchas veces nadie más puede opinar y sin embargo todo el resto tiene la sensación que esa persona siempre habla mucho pero que realmente no nos gratifica. Entonces el próximo encuentro a lo mejor no nos van a invitar a esa persona, porque la verdad es que la comunicación es súper importante, pero también requiere que sean intercambios reales, intercambios que yo gane en aprendizaje, de saber, por ejemplo, las mejores verduras, los mejores, ¿no es cierto?, teatros de este mes, las mejores noticias nacionales, internacionales, pero de una buena fuente. Correcto. Pero no es cierto, una persona que dice cosas y dice, oye, pero lo que dijeron el otro día no tenía nada que ver. ¿Y quién lo dijo? Ah, no, pero es que siempre dice cosas. Entonces, siempre el estar en un grupo depende mucho de la credibilidad que tenga el grupo y lo que uno aporta y cómo uno recepciona, porque a veces hay personas que son, como dicen, más piola, como se dice, que no son tan activas, pero son personas, ¿no es cierto?, que igual son capaces de analizar lo que se está hablando y como han dicho todo lo que él siente, no necesita él participar verbalmente, pero es respetado en el grupo. Entonces cuentan con él. Y eso en el fondo es lo que nosotros buscamos, la comunicación. Tiene que basarse, ¿no es cierto?, en la verdad, en el interés, en la cohesión del grupo, pero también tiene sus reglas. Que bueno, me parece súper interesante que para ser escuchados, para que nos escuchen, tenemos que hablar verdades y hablar de lo que sabemos. Y si no sabemos, reconocerlo y darle el pase al que realmente sabe. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta en particular. ¿Qué pasa con la moda de los piercing? ¿Hay una contraindicación? ¿Alguna contraindicación? Porque los yo he visto... se refieren a estos dispositivos. Claro, se perforan demasiado. Buena pregunta. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta para otorrino en la parte de oreja y un dentista, ¿no es cierto?, un odontólogo en la parte de la lengua.
Para nosotros como fonoaudiólogo, una persona que tiene piercing no tiene ninguna posibilidad de modular adecuadamente, porque la lengua la utilizamos para todos los sonidos del lenguaje. La R, la L se bate rápidamente dentro de la boca, ¿te fijas? Y además que se puede dañar, la lengua tiene más de 80 músculos, de tal manera que al atravesar un dispositivo de esto pudiese ser que altere la musculatura de uno o más y que después tuviese dificultades o una paresia de un músculo que no le va a permitir modular adecuadamente. La lengua juega un rol importantísimo en casi todos los sonidos. Si yo digo la A está abajo, si yo digo la L está arriba, si digo la R está arriba y se sacude. Si digo la G, la lengua se va hacia atrás. O sea, la lengua juega un rol significativo. Entonces, desde el punto de vista de la modulación, de la articulación y de la fluidez del habla, todas las personas que se colocan cosas en la boca están dañándose previamente algo que a futuro pudiese desencadenarse, ¿no es cierto?, en una parálisis muscular o una paresia. Ahora, en la oreja, ¿no es cierto? ¿Ya? Como la oreja, el pabellón, más que nada, para nosotros, ¿no es cierto?, lo utilizamos más que nada como un adorno, porque en el caso de los perros ellos la focalizan, pero realmente es de alguna manera protección de nuestro conducto. Y todo lo que está en la parte baja, ¿no es cierto?, no es mayormente problema. El problema es, ¿no es cierto?, cuando se llenan y comienzan, ¿no es cierto?, a trabajar con cartílago arriba, que pueden provocar, ¿no es cierto?, infección, y eso puede llevar, ¿no es cierto?, a infectar el oído y traer serias consecuencias a nivel del oído externo. Qué buena pregunta. O sea, no es llegar y mandarse un piercing. O sea, es que todo lo que daña nuestro cuerpo, porque en el fondo todas las cosas, ¿no es cierto?, que nos colocamos, ya sean los tatuajes o las agujas, ¿no es cierto?, esas cosas, agreden a nuestro cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo va a reaccionar. En algunos va a reaccionar de forma grave, que la persona llega al hospital. Y en otros, ¿no es cierto?, puede haber más tiempo, pero tampoco no sabemos qué daño a la larga puede provocar, ¿ya? Porque es una agresión, de todas maneras una agresión a nuestro cuerpo. Perfecto, me parece súper bien. La profesora, dime. Es que tengo otra pregunta, como mamá. Los cotonitos. Buena. Los cotonitos. Los famosos cotonitos. Buena pregunta. Los cotonitos realmente están totalmente contraindicados por el médico otorrino. ¿Ya? Porque el cotonito en el fondo lo que hace, ¿no es cierto?, es introducirse en un orificio que no tiene salida. ¿Ya? Por lo tanto, cuando utiliza el cotonito la mamá, va a ir introduciendo el poquito de cerumen que tiene y puede impactarlo en el tímpano. Y puede entonces dejar que la membrana timpánica, que es una membrana sensible para que transmita hacia la cadena de huesecillo las ondas sonoras al interior, puede que esta se haga más pesada y el niño presenta una pérdida auditiva provocada por este grosor que tiene la membrana. Y en otros casos, ¿no es cierto?, tratando de sacar esta materia, ¿no es cierto?, pueden atravesar el tímpano, ¿ya? Hay personas que realmente le han atravesado el tímpano con el cotonito, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿hasta dónde puede uno limpiar un oído? Hasta donde le alcance el dedo. Perfecto. Hasta ahí es terreno de nosotros. Ya. Si hay problema después de eso, es terreno del médico otorrino, porque él tiene unas pequeñas pinzas, unas curetas, que puede sacarlo fácilmente o puede indicar un lavado de oído. Pero el terreno, ¿no es cierto?, de todos nosotros es hasta donde nos alcance el dedo. Más allá, esa curvatura que tiene el oído, no debemos pasar porque corremos un riesgo, porque ya ahí está mucho más sensible y por el cuidado que tenemos que tener con el tímpano, ¿ya? Perfecto. Porque se desliza y se puede atravesar con el pinche. Sí, tenemos nos mandan felicitaciones. Se pasó muy buen programa. Este tipo de programación es muy necesaria. Excelente programa, siempre con temas interesantes. Muchas gracias, muy agradecido. Doctora, como por el favor del tiempo y para ir como redondeando un poco, las personas que no tienen acceso a estos implantes o que tienen problemas para escuchar y que no están informadas, porque las instancias están, pero la información a veces las mismas personas tenemos temor a preguntar. ¿Dónde las personas pueden informarse? Todas las personas que tienen problemas auditivos tienen que acceder a nivel de salud pública a su consultorio. Consultorio deriva al hospital. ¿Ya? Ese es el camino por el Ministerio de Salud. Todos los niños de Chile entre los 4 y los 18 años pueden acceder a través de la red salud de Junaed a las diferentes entidades que tienen en cada región, donde se les va hay médico otorrino que les va a evaluar, hay médicos otorrinos que hacen cirugía, hay médicos, ¿no es cierto?, que van a indicar el tipo de audífono, hay fonoaudiólogos que les van a regular los audífonos, hay fonoaudiólogos que les van a calibrar los implantes, ¿ya? Es decir, hay todo un ordenamiento, ¿ya?, que tenemos que hacerlo por conducto regular. Perfecto. ¿Ya?
Perfecto. Doctora, se nos fue la hora volando. Ha sido muy gratificante conversar con usted, muy entretenido. La quiero dejar invitada desde ya para otro capítulo perfecto, y para sí. ir de a poquito, ir ayudar desglosando público, y ir apuntando. bueno. Correcto. Se le agradece que haya venido hoy día. Muy entretenido todo lo que hemos hablado. Y a nuestros amigos en la casa les doy las gracias por su buena sintonía y por haber interactuado con nosotros. Somos Full, un programa pensado en mejorar la calidad de vida de los chilenos. Un abrazo, amigos. Nos vemos el lunes de 11 a 12.